Una de las operaciones más importantes de bandera falsa de la historia moderna fue una operación llevada a cabo en forma coordinada por la CIA y la OTAN que se conoció como Operación Gladio. Esta fue ejecutada por una organización terrorista secreta anticomunista desarrollada en Europa Occidental, constituida por fuerzas paramilitares que realizaban ataques terroristas con el objetivo de cortar la vinculación creciente entre la izquierda y los nacionalistas europeos con las masas. El atentado más importante que se atribuye a la Operación Gladio fue el que se cobró la vida de Aldo Moro, el primer ministro italiano que había logrado un acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista que abría la puerta a los comunistas al poder. Más cerca en la historia, las denuncias de armas químicas que poseía Saddam Hussein fueron la excusa perfecta para realizar la Operación Tormenta del Desierto, que convirtió a un país próspero y con un buen nivel de vida de Medio Oriente en un estado fallido. Pero sin dudas, el 11S fue el mayor ataque que puede ser atribuible a una falsa bandera. El 11 de septiembre del 2001, las dos torres del World Trade Center, emblema de Nueva York, y un edificio anexo, fueron destruidos en lo que oficialmente fue considerado el peor ataque terrorista sobre suelo estadounidense, con más de 3.000 víctimas fatales. Pero no todos concuerdan con la versión oficial. Existen demasiados hilos sueltos que siembran dudas. En primer lugar, los críticos explican que nunca un edificio de esa característica colapsó por el calor de un incendio, aduciendo que el calor alcanzado por la combustión del combustible del avión no era suficiente para ablandar el acero. Pero agregan más datos. La caída libre del edificio en forma perfecta, sin siquiera ladearse, es equiparable a las demoliciones controladas, y agregan que la caída de la Torre 7 sin que la impacte ningún avión resulta inexplicable. Pero las dudas no quedan ahí. Las fotos obtenidas en los momentos posteriores muestran que las columnas están cortadas limpiamente, como aserradas, atribuyendo ello al termite, un compuesto pirotécnico de aluminio y un óxido metálico de uso militar que derrite el acero a más de 2.500 grados. Y hay más datos esgrimidos. Los escombros fueron rápidamente demolidos y los restos metálicos se mandaron al extranjero para ser fundidos como chatarra. Una nueva teoría habla de bombas nucleares enterradas 50 metros debajo de los edificios. Eso explicaría la atomización de buena parte del hormigón, cuya masa desapareció, al igual que la mayoría de los elementos propios de oficina que deberían estar presentes, y el aumento de leucemia producido por la explosión a la radiación en los primeros días que sufrieron los rescatistas. Ese mismo día, el Pentágono fue atacado por otro avión. Sin embargo, no hay rastros de ese avión que chocó el edificio. La forma circular del lugar del impacto, atribuible a un misil y no a un avión. Existe una sospechosa coincidencia. Uno de los lugares más vigilados del mundo, y estando bajo ataque, no tenía cámaras de seguridad en funcionamiento, con una única excepción, que se corta justo en el cuadro en que aparece la punta de algo que no parece corresponder a un avión. Estados Unidos comenzó con una explosión causada por los propios estadounidenses la guerra con España. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba modificar la opinión pública que estaba en contra de su participación y sucede un ataque como Pearl Harbor, en el que hoy se conoce que la inteligencia estadounidense estaba al tanto y lo dejó avanzar. La guerra de Vietnam empezó por el incidente de la bahía de Tonkin, con un fraguado incidente naval. ¿Por qué no dudar entonces de lo que sucedió el 11S, que permitió a Estados Unidos cambiar el rumbo de la historia contemporánea?